Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hace exactamente un año, el 4 de abril del 2017, el Congreso de Colombia aprobó la modificación a la Constitución que le dio vida a la JEP, la Jurisdicción Especial de Paz. Fueron casi 30 nuevos artículos transitorios de la Constitución en el Acto 01 del 2017 que crearon 3 entidades nuevas. La JEP, que tiene un tribunal y varias salas, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y esos son sus títulos cortos. También hace exactamente un año, con el apoyo de las Naciones Unidas, se lanzó oficialmente la Secretaría Ejecutiva de la JEP, un 4 de abril del 2017. Este es el órgano que empezó a encargarse de los asuntos preliminares, como decidir quién podía salir anticipadamente de la cárcel si se acogía a la JEP. Esa secretaría la ocupó después Néstor Raúl Correa. Néstor Raúl Correa, quien acaba de renunciar. Su renuncia, cuando este sistema de justicia empieza a funcionar, es una señal de alarma temprana de que las cosas en la JEP no andan bien. Dentro de la JEP, supe por buenas fuentes que no quieren ser identificadas, la salida de Correa obedece a una puja de poder por decidir el modelo de corte que será esta JEP, entre el saliente secretario Correa y su actual presidenta Patricia Linares. Un pulso que, como es evidente por la salida de Correa, pues gana la presidenta Linares. Lo que se juega acá va mucho más allá de lo que se ha presentado, por ejemplo, en la unidad investigativa del Tiempo, que ha mostrado este tema como una puja por quién tiene la oficina más grande. Y aunque para ustedes y para muchos de ustedes esta sigla de la JEP y sus peleas internas son motivo de bostezos, yo entiendo eso, aquí insistimos en volver sobre lo que está pasando con el proyecto más ambicioso en la historia de la justicia colombiana para tramitar las atrocidades más escabrosas de nuestro conflicto. No solo porque habla de la capacidad de este país de reconciliarse y de reparar a sus víctimas, también porque habla de la capacidad de los colombianos de armar una nueva corte, una nueva institución que, más allá de las controversias de la justicia transicional, de si las FARC van o no a la cárcel, para armar un órgano de justicia distinto, un órgano alejado de los vicios que muy bien conocemos en las otras cortes colombianas. Aquí arranca Zona Franca. Me acompañan esta noche tres abogados que ven la JEP desde puntos distintos, pero tal vez van a confluir en algunos. Fabio Umar es penalista, tiene una práctica de derecho privado, es también columnista de Colprensa, sus columnas aparecen a veces en El Colombiano, a veces en La Patria. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Y mucho más allá. Muchas gracias. ¿Qué dice Fabio? Bien, bien. Ha sido panelista, analista político. Muchas gracias, títulos inmerecidos, pero bueno, voy haciendo mis pinitas, saliéndome de la práctica penal. Pero esto sí sabe de verdad. Muchas gracias, Daniel. Muy amable por la invitación. Juan Camilo Collazos es abogado, es investigador de la Corporación Excelencia en la Justicia. Muchísimas gracias por la ¿Qué es la Corporación Excelencia en la Justicia, Juan Camilo? Bueno, en primer lugar, pues, excusas por parte de la directora ejecutiva de la corporación que no pudo asistir, y yo vengo en representación de la corporación en primer lugar. Hombre, no diga que usted es un segundo, fue la segunda opción. La segunda opción. Bueno, nosotros somos un centro de pensamiento que actualmente tenemos un observatorio específicamente dedicado a la Jurisdicción Especial para la Paz, se llama JEP Visible, y nosotros realizamos cierto tipo de seguimientos en temas de políticas públicas, trámites legislativos, análisis por parte de la Corte Constitucional, y este es un tema de bastante interés para la corporación. ¿Son una ONG de derecha, de izquierda, de centro? Centro, totalmente centro. Nosotros más que nada buscamos es que se mejore distintos procesos para que se mejore el sistema judicial en Colombia, que tanto nos preocupa a todos. El señor David Flores también es abogado de la Universidad Nacional, es miembro de la FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido que hicieron las antiguas FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y que da para muchas confusiones, obviamente. David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Daniel, muchas gracias por la invitación. Ex-candidato a la Cámara. Fui candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, sacamos 13.000 votos. Y bueno, un ejercicio muy interesante de reconciliación, de pedagogía del acuerdo de paz y de abrirle espacio
político a una nueva propuesta para el país. Duro, ¿no? Duro, pero creo que en Bogotá hay una receptividad muy grande. Fue la posibilidad de que empezase a ver con otros ojos tanto a las FARC como a la propuesta política y en general al acuerdo de paz. Yo creo que las elecciones, más allá del ejercicio, por supuesto, de cuantificar los votos que son definitivos, pues en última son para poner al país una serie de ideas y de propuestas, y creo que en esa medida hubo una ganancia importante. Y déjeme solamente decir una cosa acerca de su participación en la FARC. No hizo parte del movimiento armado, usted llegó y fue parte de Voces de Paz, es decir, la Jurisdicción Especial de Paz en ningún momento podría llegar a juzgarlo por lo que conocemos hasta ahora. Sí, efectivamente, yo me hice en el movimiento social, fui activista estudiantil, representante estudiantil de la Universidad Nacional, soy abogado defensor de derechos humanos, fui vocero nacional de la Marcha Patriótica y esa cercanía con el movimiento social y la lucha por la paz me ha hecho integrar hoy este partido. Perfecto, y entonces hoy hablamos de la JEP no solamente porque es el aniversario del acto 01 de 2017, que es el acto legislativo, la modificación a la Constitución que creó lo que para algunos es un monstruo, para algunos otros una esperanza de justicia, verdad y reparación, sino porque hoy se supo, creo que la renuncia oficial fue ayer, Néstor Raúl Correa, que era el secretario ejecutivo de este órgano, renunció y dijo lo siguiente al hacerlo. Mi gestión al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, tal como fue inicialmente concebida, ya terminó. Ya cesaron las facultades jurisdiccionales transitorias que me otorgaron y ahora la Secretaría queda solo con unas funciones administrativas bajo la orientación directa de la Presidencia y de los magistrados de la JEP. A mí me encargaron, el país me encargó de prestarle un servicio difícil, complejo, inscrito en una sociedad polarizada para poner a operar esta jurisdicción. Ese servicio lo presté con el máximo de compromiso y de inteligencia y lo hice bien. Y le cumplí al país y le cumplí a las víctimas. Entonces ahí, a ver, dice una cantidad de cosas que uno no, si no está enterado de lo que está pasando en la JEP, tal vez no capta, ¿o no, Fabio? Pues digamos, Daniel, que todo podía fallar en el proceso de paz. En un país tan polarizado como el nuestro, casi que uno podría dividir el país en 50% apoyando el proceso de paz y otro 50% siendo muy crítico. Todo podía fallar menos la JEP. Y la JEP falló. Y entonces, importante ahí decir que Correa dice, esto es casi una renuncia protocolaria, porque es que yo tenía que hacer unas cosas, ya las hice, entonces me voy, aquí no está pasando nada. Y él es un hombre muy inteligente, yo lo conozco, es un hombre tremendamente inteligente, pero lo que está dejando ver ahí es que sale por las pequeñeces humanas que hay en torno a la JEP, ¿no es cierto? Si la oficina más grande, entonces ahí se ha filtrado por los medios que la renuncia de Néstor Raúl ha sido producto de que hay una disputa por el tamaño de la oficina en la JEP, lo cual me parece absolutamente doloroso, las pequeñeces humanas acabando un proceso de paz. Uno puede o no estar de acuerdo con el proceso de paz. Daniel, yo en estos micrófonos, aquí, en estos momentos, he dicho muchas veces que no estoy de acuerdo con el grueso del proceso de paz. Tengo serios reparos, en especial para la justicia. Pero eso no quiere decir que uno pueda permitir, conestar, ni siquiera tolerar este tipo de actuaciones. Es decir, que el director de la JEP, el secretario de la JEP, renuncie por estas pequeñeces en las que se han visto envueltos. Eso es tenebroso, eso es doloroso. Es que llevamos un año y no hemos podido instalar eso. El periódico El Tiempo hoy mostró unas fotos absolutamente dolorosas del abandono de las oficinas. Sí, después de un aquí se año la de tengo. Eso no puede pasar. Pero entonces, entonces espérese, porque yo entiendo que la pequeñez humana abunda en todos los ámbitos de la vida de todo el mundo y es de lo que vivimos muchos en muchas ocasiones. Sobre todo los abogados. Sobre todo los abogados, los periodistas. No, pero aquí hay un debate más grande, es decir, digámoslo claramente. Néstor Raúl Correa tiene una pelea con Patricia Linares, que es la presidenta de la JEP, ¿cierto? Lo que pasa es que pues en principio pues esto es la filtración de por qué efectivamente fue que terminó saliendo, ¿no? Y digamos que pues hay que hacer una claridad y es que el edificio no lo tienen hace un año, ¿no? Tampoco hay que como demeritar toda la función, solamente desde diciembre es que se adquiere el edificio y empieza a funcionar la jurisdicción propiamente
en esa locación, Sí. ¿sí? Y es lo que ha Entonces llevado ponga la foto para que, si ya están hablando de la foto, pues pongamos la foto. Esta es una foto que publica la unidad investigativa del diario El Tiempo, que ha tenido un poco aquí en la avanzada en la información que sale de la JEP. Y estas son las oficinas que no están listas todavía. Pero imagínense, no hay 4 computadores, meses no. o Pero 4 Daniel, meses y yo medio, quiero, no hay quiero derecho. decir lo siguiente y es, o sea, ahorita podemos entrar a la controversia sobre el secretario general de la JEP, pero aquí no se puede decir que la JEP fracasó. O sea, creo que hay unas afirmaciones que son demasiado contundentes que no corresponden a la realidad. Y no corresponden a la realidad, entre otras cosas, porque la JEP no lleva un año. O sea, una cosa es que el acto legislativo lleve un año, pero entre otras cosas, la sentencia de la Corte Constitucional No está. que realmente no estaba, es decir, apenas creo que lleva tres, Y 4 ahorita vamos meses. para allá, David. Pero lo que quiero plantear es esto, es decir, la JEP es una institución que se está creando, que es en un país con una ineficacia y digamos, una muy grande en todos los ámbitos, o sea, no solamente en términos de la construcción de una nueva institución jurisdiccional en el país, que además hay que decir ha estado en medio de muchos ataques en un contexto político supremamente complejo y adverso. Entonces aquí hay quienes realmente han tirado piedras para que la JEP no funcione. Y a propósito de un elemento que yo leo distinto, o sea, Sí. yo leo que realmente lo que tenía el secretario general de la JEP era unas visiones más de su labor jurisdiccional y no administrativa, y realmente el acuerdo fue muy claro. Tradúzcame eso. Es decir, él quería realmente jugar un papel más, si se quiere, de magistrado, ¿cierto? juez, Sí. sí. De juez, ¿cierto? Y digamos que el acuerdo y en general toda la conformación de la JEP era muy clara en que esas funciones jurisdiccionales eran transitorias y que en la medida en la que ya se nombraran los magistrados de la JEP, se dieran el reglamento interno como ya se configuró, pues eso iba a pasar a un segundo plano. Y me parece que él como profesional pues también tiene un derecho legítimo y válido. Yo tengo un perfil para ser magistrado y no para ser, digamos, tener una función administrativa. Me parece que eso es una discusión, pero llevar a decir que una institución que es fundamental y que va a ser vital para este país, para la reparación de las víctimas, para que se conozca la verdad, para que realmente haya justicia, decir que fracasó es totalmente falso. Pero concluyo con lo siguiente. Hay una parte del video que no se muestra, donde él hace como un resumen de lo que ha sido su labor. Y yo retomo algunas cosas mencionadas por él. 4.000 personas ya han firmado actas de comparecencia a la JEP, entre ellas más de 1.500 son militares. La JEP ya tiene oficinas en 20 departamentos del país. La JEP ya abrió atención al público a partir del 15 de marzo. La mayoría de magistrados se han venido posesionando. Ayer hubo una tanda importante de magistrados que se posesionaron, que es otra cosa que se ha planteado así. Ahora, hay otra cosa que es muy importante. Es que la norma de procedimiento que tiene que ser presentada al Congreso de la República. Y para allá vamos, déjeme quedarme, y yo entiendo, no está en función. Yo entiendo que el sector social, un poco que está alrededor de la FARC, muchas personas que están de acuerdo con esta JEP, que está bajo ataque político de la derecha, del uribismo, no quieren que pase nada, no quieren criticar lo que pasa dentro de la JEP porque sienten que le están haciendo el juego político a sus opositores políticos. Daniel, y siento que eso está pasando. Pero lo entonces, que haya que criticar, lo criticamos. O sea, una cosa es el desempeño de las personas y sobre eso podemos hacer todos los juicios políticos, personales, administrativos. Pero por eso el tema entre Néstor Raúl Correa y entre Patricia Linares no es un tema solamente de quién tiene la oficina más grande y de pequeñeces humanas, sino de formas de concebir esta nueva corte. Pero claro, no nos quepa la eso menor es normal. duda. Pero no, es que eso no puede ser normal. Que sea normal, claro, los homicidios son normales, pero es que no pueden ser normales. Lo que está ¿Pero pasando en la cuáles son JEP las puede visiones ser acá, normal. entonces, No, pues la visión Fabio? Es que el país estaba expectante de este tipo de instituciones. expectante. No, estaba, porque cuando sale Néstor Raúl Correa y renuncia, y la señora entonces esta mañana en la W tiene que dar unas explicaciones y que el novio. Es decir, hay algo muy turbio en todo esto. No, pero que eso es funciona. otra cosa, es otra cosa. Pero no, es que un momento. Tú estás hablando del fondo No, de la no, administración. estoy hablando de lo mismo. No, porque es que no es estoy lo hablando, mismo y estás no, doctor, desinformando no. la opinión. No estoy desinformando la opinión, me da mucha pena. Claro que estoy sí. hablando que Porque hay es que estás una una apuesta
cosa es Patricia Linares No, hay y una otra puesta cosa es la en marcha. administradora del Yo estoy, fondo. Hay una puesta en A ver. marcha de todos los mecanismos de la paz y del proceso de paz que no han podido despegar con la pulcritud Pero que el Fabio, país ahí espera. usted está mezclando peras con manzanas y Sí, podemos hacer un probablemente. programa sobre el fondo de Paz. Paz por Colombia. Son que dos es- fondos. Entonces, Probablemente, pero, sí. hablemos de lo que está pasando en la JEP, que es una pelea que hay adentro entre el exsecretario, bueno, Sí. que la perdió y ya se va, Y se fue. Néstor Raúl Sí, Correa, se fue. y Patricia Linares. Pero entonces, Juan Camilo, ¿qué tipo de visiones, más allá de las pequeñeces humanas, de nuevo, qué tipo de visiones más amplias sobre cómo debería ser esta corte estaban en juego ahí? Lo que pasa es que, bueno, yo también comparto la visión de que pues decir que la Jurisdicción Especial para la Paz fracasó porque sale un funcionario, pues me parece bastante exagerado. Las funciones de Néstor Raúl Correa como secretario ejecutivo van más allá de organizar y disponerle los carros a los magistrados y mantenerles computador. Las primeras funciones, y de hecho Néstor Raúl llevaba más de un año, Néstor Raúl empezó Desde sus enero. funciones desde enero del 2017, porque él no estaba como un funcionario propio del gobierno colombiano, sino que él estaba con fondos De la ONU. de Naciones Unidas, Sí. administrados tanto por la OIM como por el PNUD, ¿sí? Precisamente las actas de las cuales estaba hablando, ese era su trabajo grueso. Ellos viajaron por todo el país visitando cárceles, viendo si efectivamente se cumplían los requisitos para que las personas Sí, salieran. Pero vamos. Pero entonces, en temas de propiamente del funcionamiento dentro de la propia y las jurisdicción. visiones, yo entiendo que aquí había como unas visiones de una corte que era como un modelo de Muy- corte internacional, sí. de tribunal Mucho internacional. más ágil, y lo otro era el modelo del Consejo Superior de la Judicatura, que no ha servido Exacto. absolutamente Lo que para pasa nada es en que, este Lo que país. pasa es que Colombia, o sea, Punto. Colombia, las cortes normales tienen una corte y está el Consejo Superior de la Judicatura. Con la nueva creación de la Jurisdicción Especial para la Paz fue meter un Consejo Superior de la Judicatura como si fuera una corte, porque es que precisamente la jurisdicción no es una corte. La jurisdicción es un conjunto y por eso ahí está una mini fiscalía, un mini Consejo Superior de la Judicatura. Lo que pasa es que no puede Por pasar. eso JEP no es Justicia Especial de Paz, sino Es una Jurisdicción Especial de Paz. para la paz, porque hagan de cuenta que es la jurisdicción ordinaria. La jurisdicción ordinaria tiene su Corte Constitucional, su Consejo de Estado, su Corte Suprema. Acá en la Jurisdicción Especial para la Paz está el tribunal, las salas, la unidad de investigación y la Secretaría Ejecutiva. Ok. Entonces, aquí lo que no puede pasar es que la Jurisdicción Especial tiene una oportunidad de oro de cambiar las malas prácticas que ha venido teniendo la justicia ordinaria y que si lo que se está peleando acá es que los carros... ¿Tiene que o no- tenía? Todavía hay, es decir, porque sale No, Correa. porque es que yo creo que el hecho de que salga un funcionario no quiere decir que es que las cosas Que la todas vayan a institución- que vayan a dejar de funcionar. No, O sea, pero que se vaya a conformar una jurisdicción especial para la paz con los viejos vicios que tiene claro que son los la mismos justicia vicios. colombiana. Sí, lo que pasa es que los vicios dependen de las personas y si las personas pues son las mismas o sea, si estamos trasteando los funcionarios que eran de la rama judicial a la Jurisdicción Especial para la Paz, pues claramente es que eso es un tema cultural, o sea, esto no es un tema propiamente de la pero estructura. Yo quiero decir una cosa aquí, Daniel, es decir, no estamos hablando del magistrado malo promovido por el Centro Democrático, no estamos hablando de Jorge Pretel que se robó un predio es decir, no estamos hablando Eso no se de ha los magistrados comprobado, que le señor. gusta, no, cuando eso pase en la JEP, pues lo discutiremos. Lo que conoce el país hoy son los abogados que le gusta al Centro Democrático en instituciones, es así con muchos problemas. Entonces no se puede Pero decir... aquí no pelee con el Centro Democrático, que no hay nadie en el pero Centro no, es que yo no estoy- Democrático no, hoy. yo peleo con el Centro Democrático en general, no porque alguien esté o no. Lo que pasa es que me parece que ya decir que entonces es que es la misma justicia Claro. y estamos con los mismos vicios, eso no es cierto. Primero porque tampoco es cierto que todas las personas que estén allí provengan provengan de la rama, ¿cierto? Allí hay personas que vienen de la academia, defensores de derechos humanos en general, y otros que vienen de la rama, y eso necesariamente no hace De acuerdo. que sean corruptos ni nada de esto, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que la regla de procedimiento que aprobaron, digamos, el reglamento interno que se aprobó en la JEP, o que están, digamos, si bien es cierto, se parece a muchos otros reglamentos, también tiene una serie de mecanismos para controlar este tipo de cosas, porque no es solamente las personas, es también cuáles son los mecanismos que existen para controlar los comportamientos de Y las déjeme, personas. y entonces ya terminar este segmento. Ahorita vamos a hablar, yo creo que es importante saber qué le falta a la JEP para empezar a funcionar, qué es la JEP, y no es, digamos que siempre es útil recordarlo porque es un sistema muy es un complicado. galimatías No para me la voy a la pausa, pero este es un artículo que publica
RCN. Y es un artículo sobre la injerencia o la solicitud de la Procuraduría para que aclare cómo se gastaron los recursos. Contraloría pide cuentas a la JEP sobre manejo de recursos. Y aquí yo voy a ser muy mal pensado. Y voy a tratar de picarles la lengua a ustedes. En la Contraloría está un señor que se llama Edgardo Maya. Sí. Edgardo Maya, que también fue procurador. Sí, Y presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Patricia todos los Linares, cargos. la presidenta de la De la JEP. JEP, ella trabajó en la Procuraduría con Maya, ¿cierto? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que sí, digamos. No, sí, trabajó. Y ella no venía trabajando en la Contraloría antes de ser seleccionada en la JEP. Va a buscar en Google. En nuestro observatorio está. Sí, si Fajardo lo hace, ¿no? Pues, ¿Usted quiere agregar algo acá? No, Yo solo quiero dejar aquí... Es muy temprano en este proceso de paz para que ya la Contraloría esté pidiendo cuentas, por Dios. pero Es yo que creo que está bien, la pero paz, hecho la de paz pedir era el cuentas, proyecto de pero nuestro claro. país en este momento Pero y ya la Contraloría está Pero pidiendo espérese, pero es que cuentas. si estamos Pero hablando es de que la eso lo tiene pequeñez que hacer. humana, de la justicia y de las relaciones tradicionales, y tenemos a el contralor que trabajó con la actual presidenta que estaba peleando con el secretario ejecutivo, y ahora el contralor le pide cuentas al secretario ejecutivo antes de que él salga. Pues, lo voy a dejar ahí, Pero yo sí quiero hacer una acotación sobre esto, y es, digamos, más allá de la intríngulis, que con esta expresión tan coloquial que puede haber allí, pues eso es normal, es decir, que la Contraloría Pida cuentas. Es su función, es su o sea, función. Mal, Sí. lo perverso sería lo contrario, es decir, que no es y por ejemplo, nosotros como partido somos los que primero queremos que esas Pero instituciones no fue un sean hallazgo, pulcros, no fue un hallazgo, no, fue un no oficio. hay hallazgos, no, sí, es Un oficio muy mediatizado, además. Y que Seguramente, justo cuando el secretario, seguramente. de la JEP está Pero saliendo. lo que Este es el quiero decir alimento es- para el 50% del país que no gusta del proceso de paz, que no gusta de la JEP, que no porque gusta es de que- todos No, estos pero- temas. Y aquí lo que estamos haciendo, perdón, es que esto no está pasando Pero en es un que momento ¿qué plata histórico se han cualquiera. robado? No, Nada, esto pero está ninguna, pasando, la Contraloría esto que- está es pasando en el decir, momento me tengo histórico que- de las ninguna, o elecciones, sea, no es- donde hay candidatos que están No, no. proponiendo acabarla. No, lo que Me pasa es tengo que ir a la pausa, Cuando regresemos, volvemos a qué falta para que esta jurisdicción especial de paz empiece a funcionar a todo vapor. Ya empezó a funcionar. ¿En qué consiste? ¿Quiénes la componen? Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Por favor, opinen a través de Twitter con el hashtag Francamente, nuestra cuenta @Zona Franca. Muchas gracias a todos los que están ahí colgados en la señal de Periscope. Hablamos un poco ya de los problemas internos que tiene ahora la JEP, muy temprano en su funcionamiento para tener problemas internos de este tamaño, pero aquí también hay luces. Y hay luces que yo creo que se reflejan un poco en las caras de las personas que quedaron aquí escogidas, más allá de quiénes son sus nombres, pero esto dice algo acerca de una nueva forma de administrar justicia a partir de quiénes son las personas que componen los cuerpos colegiados. Estos son los magistrados de la JEP. Y aquí solamente por ver esto ustedes están viendo a personas totalmente distintas administrando justicia. De hecho, hoy alguien me dio un dato impresionante, y es que en la JEP es la primera vez que Colombia tiene magistrados afrocolombianos Sí. en cortes, en altas cortes, en la Corte Indígenas. Suprema de Justicia. Indígenas. Indígenas también. Es casi Y una paritario. proporción Es- muy grande de mujeres. Es decir, casi paritario. José Inestrosa, Heidi Valdosea se llama, Valdosea, son los primeros afrocolombianos en llegar a una alta corte colombiana como magistrados, y lo hacen en la JEP. Y esto, Fabio, a ver, alégrese un poquito, usted que estaba tan... No, es que no, me alegra, realmente a mí me alegra, pero a ver, insisto un poco en mi idea principal, que de pronto he sido un poco efusivo en expresarla. Voy a Eso intentar, está muy bien, eso voy a está intentar calmarme entonces, muy bien. Recibo con agrado el regaño. No. Mire, es que esto no podía pasar. Que pase es distinto, Pero, pero ¿qué esto es lo no... que está pasando? No, que hay una Que sensación. hay un señor que renunció. No, punto. perdón, no. En la Es que práctica todo es lo eso. que está... Pero ¿cuántos proyectos productivos están funcionando? ¿Cuántos miembros pero- de las FARC están bancarizados? ¿Cuál es el problema hoy? No, es que en eso Pero estamos de eso es el acuerdo. Hay muchos proceso de paz problemas, en digamos, general. en No, eso. Y ese no es el proceso pero de estamos paz. Esa es la debatiendo sobre puesta, la JEP, estamos perdón, debatiendo esa es sobre la JEP, puesta en estamos debatiendo práctica sobre la de JEP. una idea denominada proceso de paz. hablemos y de la esos JEP. obstáculos no podían pero suceder. es que La yo- JEP Yo no vuelvo- era el momento... Yo vuelvo entonces a mi idea principal.
Mi idea principal es la siguiente. La JEP es una institución fundamental para el país y va bien. Es decir, tiene dificultades, como es normal en un proceso de la construcción de una institución en medio de tantos ataques. Tú ahorita decías, hagamos preguntas, yo hago la pregunta. Oh, sorpresa, sale este comillas, escándalo en medio de un proceso de paz donde un candidato presidencial de la extrema derecha dice que David. uno de los puntos, por eso uno de los puntos que va a modificar es precisamente la JEP. La JEP ha hecho mucho, inclusive, a pesar de tener, en primer lugar, ataques fuertes en términos políticos. Segundo, a pesar de tener ausencias jurídicas todavía definitivas. Y ahorita vamos a eso. Pero entonces ha hecho mucho. Pero entonces, espérese, digamos, porque entonces, aquí pero es yo que entiendo. para que Fabio no está quede en el diciendo, aire una esto es cosa en el gravísimo, debate. esto es el acabose. Usted está diciendo yo más aquí que no el está acabose pasando digo, nada. ok, No yo podía entiendo que pasar. no No, sea no el es que no acabose, esté pasando pero nada, es que pero esto es que no no se podía puede pasar, decir que es que David. la gente El fracasó. país estaba expectante Pero para y hay un tener momento de una elecciones. voz en la mitad, por eso invitamos a Juan Camilo acá, que hablara desde el sosiego de la sociedad civil, desde... Yo creo que el problema, o sea, yo creo que la JEP tiene problemas más graves que la renuncia del secretario ejecutivo y que no dependen de la propia jurisdicción. A mí sí me parece muy grave que esto se vuelva un tema de pequeñeces, pero acá hay un tema de que gran parte de la razón por la cual la JEP se demoró en entrar en funcionamiento fue porque el Congreso de la República se demoró en aprobar la ley estatutaria, porque la Corte Constitucional lleva 4 meses sin emitir una decisión fundamental para poder tomar decisiones sobre el acto legislativo 1 de 2017. La Corte no ha iniciado el estudio, pues por lo menos no ha hecho público el inicio del estudio de la ley estatutaria. No, pues se conoce el comunicado. No, porque ni siquiera, no, pero de la ley estatutaria. De la ley estatutaria tienen que hacer acto fijación en legislativo lista. sí hay fallo. Sí, hay fallo, no hay comunicado. Hay comunicado. No conocemos el fallo, que es el exactamente. problema. Y ahorita, entonces ustedes ya me están llevando para otro lado. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Sobre los magistrados yo quiero decir algo, que es una cosa bien importante, que es una de las cosas muy buenas de este proceso de paz. Gran parte de las dificultades que tiene hoy el sistema judicial colombiano es este tema de que los políticos nombran los jueces y los jueces de alguna forma también inciden en el nombramiento de los políticos. ¿Quiénes nombraron los magistrados de la JEP? Y yo creo que esto es muy importante que lo diga el país, digamos, donde participaba la ONU, participaba un delegado de la Corte Suprema de Justicia, del Instituto de las universidades, del sistema universitario estatal. Es decir, esto demuestra que puedan haber formas distintas de nombrar los jueces y tener esa configuración que tenemos, que tú mencionabas ahorita, indígenas, afrocolombianos, mujeres casi paritario. Personas que no provienen de partidos políticos, que no tienen los el contralor que no tienen los padrinazgos, digamos, personas que no tienen los padrinazgos políticos. Claro, pero es que ese es el problema con esta renuncia, David, que empieza a sugerir que sí, esos mismos vicios que están dentro de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la Corte Constitucional, dentro de estas cortes, se trasladaron a la JEP. Pero a ver, no nos olvidemos el Consejo Superior de la Judicatura. Cuando el Consejo Superior de la Judicatura se creó, pero David, cuando el Consejo Superior de la Judicatura se creó con la Constitución del 91, un poquito de contexto, el Consejo Superior de la Judicatura tiene básicamente 2 funciones, como se quiera ver. Una función, digamos, de juzgamiento de los jueces, fiscales y abogados, y tiene una sala administrativa que regula un poco, digamos, el funcionamiento de la rama judicial, La Plata, dicho. Cuando se creó el Consejo Superior de la Judicatura, se ideó como una corte ágil, chévere, que acercara un poco a la ciudadanía a la justicia. Mire lo que es el Consejo Superior de la Judicatura, tipo recibiendo botas de mafiosos y relojes. Entonces, igual en la Corte Suprema y en la Corte Constitucional. No, es que no estoy diciendo que allá la cosa esté bien. Yo estoy diciendo de la última institución creada. Pero cuando eso pase, en la JEP hablamos de eso. No, pero es que no tiene que pasar en la JEP. No, es que no podemos decir cuándo pase. Lo que pasa es que se supone que esta gente que nombraron, perdón David, se termine. supone que esta gente que vimos la foto aquí iba a ser inmune a recibir zapatos y Rolex y emborracharse con mafiosos. No lo ha recibido. Y ahora, no sé, ya no sé, porque ahora me dicen que hay unas pequeñeces porque la oficina queda cerquita. Y yo digo, ¿cuál es la diferencia entre esto y el Consejo Superior de la Judicatura? Pero primero, una cosa es hablar del Consejo Superior de la Judicatura 20 años después y hacer un balance, y yo coincido contigo. Pero la JEP es que lleva un año. Y lleva un año. Que el tema... Primero, pero segundo, hay mucho de pelear por una oficina, que a mí no me consta que así sea, pero hay mucho de pelear por una oficina a robarse
algo y a pedir plata para Pero manipular, yo creo digamos, unos que, y no testigos. sé si a la Corporación No, claro, de o sea, Excelencia en la Justicia le preocupa que se estén configurando un poco las condiciones, las mismas condiciones que hay en las otras cortes de Colombia dentro de la JEP, para que eso se pueda dar en un futuro. Yo creo que aquí el tema es que esto es un llamado de atención y es clarísimo. O sea, esto es que la JEP en este momento tiene que estar pendiente de que precisamente eso no pase. Yo digo que listo, o sea, puede llegar a estar pasando, puede llegar a estarse generando cierto tipo de condiciones, pero no ha pasado nada. No, acá no estamos teniendo un malo, no estamos teniendo, bueno, todo No el sé, tipo de Un las Gustavo discusiones. Malo, estaba Pero hablando de por lo Gustavo menos Malo. de un Gustavo Malo. Gustavo Malo u otro tipo de malos. Yo creo que sí, o sea, esto es un llamado de alerta, ¿sí? O sea, no puede pasar lo mismo que ha pasado durante todos estos años en la justicia ordinaria y que en este momento nos tiene sumergidos en una discusión gigantesca de qué hacer con la justicia en Colombia, de que cuántas cortes, de que quién los nombra, de que quién los juzga. Eso es una discusión porque no se sabe exactamente qué es lo mejor, o por lo menos qué es lo peor. O sea, no se sabe cuál es la decisión que se tiene que tomar, por ejemplo, en temas de juzgamientos, que la Comisión de Investigación y Acusación que lleva cuánto tiempo con Gustavo Malo. Entonces, ¿cuál es, digamos, el ideal de justicia? Es algo muy complicado, pero yo no creo que la jurisdicción en este momento, sin haber hecho, o sea, ellos llevan posesionados que 4 meses van a cumplir ahorita. Y ya renunció uno de sus funcionarios más importantes. Exacto, usted me está dando la razón, doctor. Está el punto. Esto es muy joven para que tengamos estos problemas. Cierre. Pero es que aquí es donde está el punto. Y a mí me parece bien lo que, o sea, si uno termina de ver la intervención del doctor Néstor Raúl anoche, y era lo que decía David anteriormente, es que él de pronto lo que él buscaba era el tema de las funciones jurisdiccionales, sacar a todo el mundo, pero es que ahorita la Secretaría Ejecutiva se vuelve, haga de cuenta, un administrador, que es el que le proporciona las adecuaciones, y de pronto él no estaba para eso. Él fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, él era magistrado. Ahorita el cargo de secretario ejecutivo se puede convertir en un administrador de un sistema judicial. Claro, pero en los tribunales internacionales, digamos, el registrar, ¿cómo se llama? ¿Es una figura distinta o no? Lo que pasa es que Colombia, como todo, es más o menos un mix. Y el registrar sí tiene unas funciones, pero por ejemplo, los registrars de algunos tribunales internacionales tienen las funciones diplomáticas del tribunal. Sí. Los registrars muchas veces son los que llevan la representación oficial de la Y por ejemplo, entidad. pueden solicitar medidas cautelares por archivos, por ejemplo, como lo hizo Correa antes de salir. Que fue uno de los últimos actos por el tema del DAS. ¿no? Y que eso fue, pues, así que 2 semanas, y eso estaba previsto desde el acuerdo. O sea, esto es una cosa, pues. Pero esas facultades se las quitaron. Porque lo que pasa es que Y por eso está peleando con Linares, no es por la oficina finalmente. Claro, porque es que inicialmente el cargo de secretario ejecutivo era un cargo muy alto. ¿Por qué? Porque es que la JEP funcionó sin magistrados un año completo, ¿sí? O sea, por eso el secretario ejecutivo era un cargo muy importante. Lo que pasa es que si ustedes ven el trámite de la ley estatutaria, claramente el secretario ejecutivo empezó a perder poder. Y además, el hecho de que un funcionario renuncie después de 15 meses de estar ejerciendo, acá hay ministros que renuncian a los 8 meses. Pero usted está tapando un problema que hay dentro de la JEP. Plantear dos cosas. La primera es que Cortico. digamos, la JEP estaba muy clara primero desde el acuerdo. Segundo, hay un acto legislativo que sigue generando, digamos, allí. Tercero, hay un comunicado de la Corte Constitucional, no conocemos todo el sentido del fallo, pero la sigue delineando. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta... David, con eso voy. Pero entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar? Que esto del cambio de esas funciones jurisdiccionales a unas funciones administrativas, eso no es por una discusión, tal y como yo lo veo, del tipo o modelo de cómo se concebía el tribunal o la jurisdicción en su conjunto, porque eso en buena medida ya estaba más o menos delimitado por el mismo acuerdo. Por el mismo acuerdo, inclusive, ni siquiera por el acto legislativo, sino por el propio acuerdo. Me parece a mí, pues que, insisto, yo creo que él tenía unas visiones distintas y unas aspiraciones legítimas, me parece, de todo profesional. Yo creo que tengo un perfil más jurisdiccional, más administrativo. Y cuando se hace cambio, pues... Y cortico ahí me voy a la pausa y vamos a lo que absolutamente en falta. desacuerdo. Esto no es el marchitamiento de las funciones de Néstor Raúl Correa y entonces él ya agotó su objeto y ahora está para cortes celestiales y cosas más importantes. No. Aquí lo que hay es la muestra absoluta de que esto no está funcionando. Pero no está funcionando cuando debía funcionar. Porque la JEP es la piedra angular del proceso de paz. Y esto lo que está haciendo
es alimentando a aquellos que han dicho que la JEP hay que acabarla, que el proceso de paz hay que acabarlo y que hay que hacer trizas. Y eso yo me he opuesto al proceso de paz en ciertos aspectos, pero esto no es bueno para el país. Yo hablo como empresario, hablo como abogado litigante, hablo como el día a día. Esto no es bueno para el país por la desinstitucionalización que crea, por la zozobra que hay en torno al país. Me voy, vamos a la pausa. Ahora sí, cuando regresemos, no se vayan, la gente que está ahí en Periscope, ustedes tampoco. Vamos a lo que le falta del gobierno, de la Fiscalía, de la Corte Constitucional, a la JEP para empezar a trabajar a todo vapor. Regresamos en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:44 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Gracias a todos los que nos están viendo vía Periscope esta noche. Opinen a través del hashtag Francamente, y antes de hablar de lo que le falta del gobierno, de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Corte Constitucional a la JEP para andar a toda marcha, salimos a la calle a preguntarle a la gente en general, en este momento de política donde todo parece depender del proceso de paz, ¿qué tan de acuerdo están con que las cosas cambien, sean modificadas sustancialmente o sigan igual? Trizas o risas, como diría Iván Duque. Zona Franca a la calle. ¿Usted quisiera que el próximo presidente de Colombia modifique algo de los acuerdos de paz con las FARC o que al contrario acelere su implementación? No podemos, señorita periodista, permitir que todos aquellos genocidas, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y delitos de odio queden, para mí, en la impunidad. Que acelerara la implementación mejor. ¿Qué crees que se necesita acelerar? El salario mínimo. ¿El salario mínimo está en los acuerdos de paz? No, eso no. Hacerle unos pequeños ajustes no estaría de más, es necesario, lo requerimos. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Tenemos que profundizar más en muchos temas del agro. Que acelere la implementación de los acuerdos. ¿Qué cree que es lo que ha estado como más lento de la implementación? La restitución de tierras, todo eso, pues porque no se ven los resultados todavía. Yo creo que los acuerdos quedaron muy bien estipulados, sino que un poco largos. Lógico que hay que hacerle unas modificaciones. ¿Al texto para que no quede tan largo? Sí, y a algunos programas del mismo texto, ¿no? No, que no los modifiquen, que eso se acabe, porque eso lo de la paz, eso nunca hubo. Hay 1.500 guerrilleros que otra vez volvieron a reintegrarse a las armas. El tema de sus salarios que les van a pagar. ¿Cuánto les van a pagar? El supuesto 1.800.000 pesos, que es lo que van a recibir. Que modifique el acuerdo con las FARC. ¿Qué le modificaría a usted personalmente? Pues que no haya tanta violencia, que no sigan secuestrando, porque siguieron secuestrando y todo. ¿Las FARC? Sí. Yo soy de Los Llanos, y de Los Llanos la guerrilla mataron a 3 familiares, 3 primos míos, y yo estoy de acuerdo que la paz, así como está, y que el candidato que salga elegido, que siga como está la situación, no cambie nada, está muy bien así. Hay de todo en la calle. Esa es la calle. Muchachos, ya averiguamos cómo se llamaba el ex candidato presidencial que fue entrevistado de forma casi aleatoria en la calle. Ya les doy el dato, estuvo en la tele, aquí en este canal. Pero a ver, lo que falta, y aquí creo que voy de menos a más. Creo que el gobierno ya casi ha terminado en sus responsabilidades con mover lo que falta para la JEP. Al gobierno le falta básicamente esto. Es que presente el gobierno la ley de procedimiento de la JEP al Congreso. Obviamente después le faltará en el Congreso empujar al Congreso para que la apruebe, cosa que, David, usted que ha estado allá, podemos decir con tristeza para algunos, felicidad para otros, que no va a pasar, ¿cierto? No, pues es que ya vimos la antesala. La antesala es qué fue la aprobación de la ley estatutaria, qué fue la aprobación del acto legislativo. Y pues además no podemos desconocer que estamos en campaña presidencial y que ya muchos se plegaron a Iván Duque, que ha dicho uno de sus puntos vitales es modificar el acuerdo, que es hacerlo triste, es acabar el acuerdo, y que uno de los puntos que él piensa modificar es la JEP, y modificar la JEP es acabar el proceso de paz. Espérese, era el Tunjo. Así es que se llama, el Tunjo. Perdón. No, acá hay algo importante que hay que decir, que es que el anteproyecto de esa norma de procedimientos ya existe. Eso fueron los 200 artículos. Los 200, sí, como 160 artículos. Esos están en presidencia desde el 12 de marzo.
¿sí? Desde el 12 de marzo, O sea, la JEP, ya casi un mes, 3 semanas. sí, la JEP, los magistrados de la JEP radicaron en presidencia, eso estuvo en medios y la JEP dijo que ya habían, porque ellos cumplieron con su labor. Pero yo vi al gobierno hablando de la agenda legislativa y entonces hablamos del Ministerio del Deporte, es decir, proyectos cruciales. Y ya presentaron el proyecto del ya presentaron Ministerio del Deporte y no sabemos exactamente... Eso muestra una cosa, y que no es tan cierto, que es que el gobierno ya digamos, acabado completamente su tarea. Claro. Porque te pongo uno de los grandes problemas que ha tenido, digamos, la liberación de exprisioneros o de prisioneros políticos que deberían salir, es la certificación por parte del Alto Comisionado de Paz, ¿cierto? Y ahí también un poco con el secretario general de la JEP, porque aquí hay que decir que muchos prisioneros políticos que por obra del acuerdo de paz, por lo que ya está en el ordenamiento jurídico colombiano, deberían estar libres, siguen en la cárcel. Presos que eran de las FARC y presos también que eran militares. O sea, los dos hay unos retrasos. Pues el Rito Alejo del Río está libre ahí hay unas por la dificultades y eso demuestra, digamos, una ausencia de voluntad política del Ejecutivo. Venga, y entonces tengo que avanzar. Lo que falta de la Fiscalía, la Procuraduría y entiendo que también el Consejo Superior de la Judicatura. Sí. Y esto me lo sopló aquí Juan Camilo de la Corporación Excelencia en la Justicia. Entonces, el envío de expedientes. La Corte Suprema de Justicia hizo un primer envío de expedientes y eso lo vimos en una ceremonia. ¿Los otros qué pasa ahí? Bueno, nosotros digamos que sí, nosotros hemos hecho mucho seguimiento al tema de los informes que van a tener que presentar. Incluso la Comisión de Investigación y Acusación también va a tener que remitir ciertos expedientes a la JEP. La Fiscalía, según lo que nos informaron nosotros por derecho de petición, en el primer trimestre, es decir, a finales de marzo, presentaba los primeros informes. Pero todavía no se ha dicho nada. O sea, todavía no han remitido la Fiscalía todavía, pues por lo menos que ¿Y la JEP para investigar necesita necesariamente los expedientes de la informes? Los informes son la materia prima del funcionamiento de la JEP. Sin esos informes la JEP no puede hacer nada. Ahora, no es lo único, la gente puede... Claro, lo que pasa es que además de esos informes... Estamos de acuerdo que es lo vital. Además de esos informes están los informes de las víctimas, de las organizaciones de víctimas. La JEP está haciendo más o menos un modelo de cómo es que quieren que las organizaciones de víctimas presenten esos informes, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? El conflicto son 53 años, entonces hay que buscar una forma de que cuando se meta eso todo en los sistemas de información, salgan algunos resultados. Para eso tiene que existir cierto tipo de parámetros. Me queda una pausa y creo que volvemos con lo que falta, que es más importante para el funcionamiento del día a día de la JEP, incluso para lo que tiene que ver con este debate entre el modelo de corte que pensaba Correa y el que pensaba Linares, y es la Corte Constitucional. Con lo que falta de la Corte, regreso en minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:55. En 5 minutos les voy a decir que la que más tiene que hacer cosas para que la JEP funcione es la Corte Constitucional colombiana, y tiene que hacer lo siguiente. Entonces, la Corte tiene que sacar la sentencia del acto legislativo que lleva un año desde que se aprobó el acto, desde que lo estudió. ¿Cuándo fue el comunicado? Más de 4 meses. De noviembre es el comunicado. Un año llevamos interpretando a la Corte. Sacó 2 comunicados. Sacó 2 comunicados, uno como una fe de ratas, ¿o no? Sí, no, pues increíble. También tiene que sacar la sentencia de la ley de amnistía, tiene que sacar la decisión y la sentencia de la ley estatutaria de la JEP, que es la que dice un poco cómo funciona la JEP. Esto no es ley hasta que la Corte Constitucional no la declara exequible, porque tiene control de constitucionalidad. Pero hay otros, ¿no? O sea, hay unos decretos que adicionales a esos, el 277, por ejemplo, es uno que... El decreto 277 es el que establece el procedimiento para la ley de amnistía. Eso lleva en estudio muchísimo tiempo. Esta semana estuvieron reunidos, tampoco hay decisión. Entonces hay un poco más de... No, pues, no, es que me da pena ser pues tan insistente, intenso, como dicen los jóvenes hoy en día, pero... Usted es un joven. Muchas gracias. Pero mire, es que no está funcionando las cosas, a mí me da pena. Esto a punta de comunicados de prensa por parte de la Corte Constitucional, cuando se trata de la paz, eso no debería pasar. Mira, estamos de acuerdo. Que eso funcione así en otros escenarios, y si la ley del Código de Policía, y si hay una ley... Ok, bien, eso uno puede vivir con los comunicados de prensa, pero la JEP
la piedra angular del proceso de paz y la Corte Constitucional no nos ha hecho el favor a los colombianos de decirnos cómo Pero es. un problema de la Corte Constitucional. No, es que yo no estoy diciendo que el problema no sea exclusivo de la JEP. Yo lo que digo es que la institucionalidad no se ha plegado en torno al proyecto político e ideológico más importante de los últimos 100 años. Así usted no esté de acuerdo. Yo tengo reparos, pero eso no quiere decir que yo desconozca qué es lo más importante. En esto estamos totalmente de acuerdo, y es que aquí lo que se evidencia es que no había una cola, digamos, entender que es que el acuerdo no se firmó con el gobierno, sino con el Estado colombiano. Exacto. Y aquí tiene que haber una acción armoniosa del conjunto de poderes en función de sacar adelante la implementación de este acuerdo, que no es un acuerdo para las FARC, es un acuerdo para el país. Y entonces aquí, pues lo de la Corte Constitucional, lo de la Fiscalía en general, y eso pues demuestra que es un acuerdo que el Estado debe cumplir y debe comprometerse. Antes de irme los voy a dejar un poquito más deprimidos porque muy preocupados por el estado de salud del magistrado Gustavo Malo. Hicimos un seguimiento de todos los males que ha adolecido. Esta es la primera vez en la historia de la Corte Suprema de Justicia colombiana que un magistrado ha sido suspendido. Mírenlo, el hombre estaba hecho trizas, tenía una hernia abdominal, pues eso fue una de las excusas médicas que presentó. Tenía depresión, esa fue otra de las excusas médicas que presentó para alargar y digamos que dilatar el hecho de que él sabía que lo iban a suspender. Tenía una lesión en la rodilla izquierda, tenía shock por estrés. ¿Cómo podía funcionar ese hombre? O sea, mañana se supone si la comisión decide o no pasar a Cámara el proceso de Malo. Sí. Entonces mañana podemos llegar a tener noticias de qué es lo que va a pasar con Ojalá sean buenas. magistrados. Los males de Malo, estaba deshecho. No, pero eso demuestra, pues lo complejo es que los congresistas elijan, que los congresistas elijan los magistrados. Claro. Eso evidencia eso, y que aquí sí hay un problema de diseño institucional. Claro que lo hay. Frente a que es todo el punto, creo que tocamos acá entre el debate entre Correa y Linares. Un problema y un debate sobre el diseño institucional. Pero Daniel, vuelvo y digo, no podemos decir que en la JEP tenemos un malo y que aquí acabando el programa a la gente no le puede caer esa idea. Es decir, una cosa es la JEP, que apenas está comenzando a funcionar, que hay muchas cosas por arreglar, pero que seguramente le va a dar un optimista. Sí, señor. Pero es que no hay un motivo distinto para pensar lo contrario. Yo soy realista, hoy por la lo Corte tanto Suprema pesimista. de Justicia tiene un malo, tiene un Ricaurte, tuvo un Ricaurte, y la Corte Constitucional tiene a Pretel. Me voy. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que estuvieron hoy en Periscope. Muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo y ustedes, señores, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Saludos a los televidentes. Con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.